Estuve revisando algunos comentarios que dejaron en videos anteriores y muchos me dicen, oye, ¿qué es eso de la zona 2, zona 4, zona 8? En realidad no existe zona 8, pero bueno, yo sé que algunos que me siguen dentro del canal ya saben el tema de las zonas de entrenamiento, pero de repente la mayoría no, así que voy a tomarme la libertad de, en este video, explicárselos. Pero antes tengo que un poco contextualizar y, digamos, ponérselo como que en palabras fáciles, todo este tema de las zonas. Digamos, cuando salimos a entrenar, digamos a nivel amateur o es más, muy a nivel Nobel, cuando uno recién empieza y no sabe, digamos, nada, está completamente perdido, necesita algo con que medir. No es lo mismo entrenar 1 hora que entrenar 2 horas. O de repente hay gente que entrena 30 minutos, pero normalmente no se los recomiendo, que sea mínimo 1 horita. Y también porque se van a pasar de repente 20 minutos en el baño mientras se cambian. Así que para que valga el tiempo entrenando, sí, haga mínimo 1 horita, ¿no? Bueno, regresando al tema. Entonces, ¿uno cómo puede medir si un entrenamiento es bueno o malo? Ok, lo primero que utiliza es tiempo. ¿Cuánto tiempo le he invertido en ese entrenamiento? Ahora, después se mete dentro del tema de las aplicaciones, como que le vacila utilizar el Strava, o tiene un contómetro o un ciclocomputador dentro de la bicicleta y empieza a medir los kilómetros. ¿Cuántos kilómetros he hecho ese día? Entonces a veces dice, ok, he hecho 1 hora, he hecho, no sé, 20 kilómetros. Chévere, muy bien. Y de repente pasan los días y vuelvo a salir nuevamente. Voy a hacer 1 hora de entrenamiento, pero esta vez en vez de hacer 20 kilómetros, de repente hice 15. ¿Qué significa? De que decaí. En vez de mejorar con el entrenamiento, está pasando todo lo contrario. No necesariamente, porque estamos obviando una variable y es la intensidad. ¿Qué ocurre? Que de repente el primer día hicimos 20 kilómetros en 1 hora y aplicando cierta intensidad, de repente una intensidad media. Y de ahí el segundo día salimos y hicimos una intensidad mucho más baja, es decir, nos costó menos esfuerzo. Y en el mismo tiempo, ¿qué ocurre? Que vamos a tener un resultado menor, y es decir, vamos a hacer menos kilómetros. Entonces, esa distancia recorrida va a ser el producto entre el tiempo requerido y la intensidad aplicada. Entonces, hablar de intensidad es, en grosso modo, cuánto esfuerzo le hemos puesto en ese momento para poder trasladarnos, cuánta energía nos ha costado, y eso se puede medir de muchas formas. En los últimos, de repente, 10 años se ha popularizado el uso del sensor de frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para medir los latidos del corazón. Obviamente, mientras más esfuerzo hagamos, van a aumentar más los latidos. Entonces, una forma indirecta de medir ese esfuerzo es a través de los latidos. Y de repente ya en los últimos 5 años o menos se está popularizando más el uso del potenciómetro. Lo que mide el potenciómetro es la potencia, valga la redundancia, que como ciclistas estamos aplicando sobre la bicicleta. La potencia es, en esencia, la fuerza aplicada con las piernas en un tiempo determinado. Es decir, imaginemos de que hagamos cierta fuerza con la pierna para dar una vuelta al pedal durante 1 segundo. Entonces, si aplicamos el doble de fuerza, significa que tendremos el doble de potencia. Y de repente, otro ejemplo, si aplicamos la misma fuerza, damos esa vuelta al pedal, pero lo hacemos en la mitad del tiempo, también estaríamos duplicando la potencia. Entonces, sí, eso es la potencia, ¿no? Lo que la fuerza dividida entre el tiempo. Bueno, en realidad es la fuerza multiplicada por un recorrido dividido entre el tiempo, y ese recorrido en realidad es esa línea o esa circunferencia imaginada trazada por el pedal. Regresando al tema, para medir esa intensidad del entrenamiento, tenemos la frecuencia cardíaca y tenemos la potencia. Entonces, la frecuencia cardíaca se mide en latidos por minuto, o BPM en sus siglas en inglés, y la potencia se mide en watts. La capacidad de cada persona es distinta. Es decir, esas cifras, digamos, son valores universales, pero el resultado que tiene cada persona según el organismo, talla, N factores, cada persona va a tener diferentes valores óptimos de latido por minuto o de repente de los watts. Entonces, en mi caso, que soy una persona ya de base 4, que nunca he hecho deporte, 200 watts para mí puede ser un esfuerzo intermedio. De repente, para un atleta activo que tiene de repente 20 años, 200 watts es muy bajo. Entonces, esa medida de 200 watts es una medida estándar que explica lo mismo,
pero a nivel relativo, o sea, viéndolo de manera subjetiva, dependiendo de cada persona, puede significar un esfuerzo distinto. Entonces, una forma de estandarizar esos esfuerzos o intensidades es con las zonas de intensidad, o también llamadas zonas de entrenamiento. Bueno, el tema de las zonas de entrenamiento son varias. Vamos a categorizar ahorita en tres. Digamos, una zona baja, una zona intermedia y una zona alta. En las zonas bajas normalmente trabaja el sistema aeróbico, es decir, que el cuerpo, para producir energía, movimiento, utiliza grasas y consume oxígeno para poder generar esa energía. Usualmente el cuerpo trabaja en ese modo, es decir, cuando caminamos, es más, cuando producimos calor, el cuerpo quema las grasas que están dentro del organismo y cuando está respirando consume ese oxígeno para llevarlo a los músculos u otros órganos. Entonces, un esfuerzo aeróbico normalmente nos va a ayudar a poder hacer esfuerzos de larga duración. De repente, cuando hacemos esas salidas de 3, 4 horas en bicicleta, usualmente está trabajando ahí el sistema aeróbico. Por el otro lado, cuando viene esa cuesta o de repente vamos a competir o hacer esa pequeña carrerita, viene ahí todo lo contrario. Estamos trabajando el sistema anaeróbico. Además de utilizar las grasas y quemar oxígeno, necesitamos un extra para poder completar esa energía. ¿Y qué hacemos? Quemamos glucógeno, es decir, los carbohidratos que están dentro de nuestro organismo. Pero las reservas de glucógeno normalmente se agotan rápido y no es muy sostenible. Entonces, este esfuerzo anaeróbico normalmente lo hacemos por poco tiempo, de repente 15 minutos, a lo mucho media hora. Pero digamos, el cuerpo está diseñado para que pueda responder a ciertas intensidades altas en un periodo breve. Ahora, cuando hablamos de la zona intermedia, vamos a decir que es la mitad entre la zona aeróbica y la zona anaeróbica, digamos un punto medio, por ahí. A grosso modo, cuando se habla de las zonas de entrenamiento, hay 5 zonas. Antes se basaba en la frecuencia cardíaca. Y esas 5 zonas están más o menos en rango de entre el 50 al 100% de la frecuencia máxima. Ahora, ¿cuánto es nuestra frecuencia máxima? La frecuencia cardíaca máxima. Hay una prueba, normalmente uno calienta por varios minutos, 10, 15 minutos, y de ahí viene un ejercicio intenso a tope, digamos al máximo esfuerzo por 3 minutos. Entonces lo que uno va a ver es que los latidos del corazón empiezan a aumentar hasta que llega a cierto tope, no va a aumentar más. Es ahí donde uno va a alcanzar la frecuencia máxima. Estas pruebas obviamente no son recomendadas a personas que tienen problemas del corazón, digamos válvula, arritmia. Entonces, claro, antes de hacer ese test de esfuerzo, siempre es mejor consultarlo con el médico antes. Pero una vez que tienen ese numerito, la frecuencia máxima, de ahí cogen del 50 a 100%. Y cada salto de 10% van a utilizarlo para definir las zonas. La zona 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, hay una fórmula, creo que es 220 latidos por minuto menos la edad, que es una fórmula genérica, digamos, para usarla como referencia, pero en realidad no funciona. En mi caso, por ejemplo, mi máxima registrada es 205 latidos por minuto, pero teóricamente debería ser 180. Lo mejor es hacerse esa prueba y tener el número exacto. Ahora, cuando hablamos de las zonas de potencia, es otra historia. No podemos dejar de mencionar el FTP. FTP es Functional Threshold Power, o la potencia del umbral funcional. Este número, que está medido en watts, nos dicen cuántos watts podemos tolerar en un tiempo promedio de, digamos, 40 minutos. Teóricamente es 1 hora, según Kogan, pero en la práctica es 30, 40 minutos aproximadamente. Entonces, obviamente, para hacer la prueba, pues tienen que estar más o menos varios minutos, 20 minutos de calentamiento, y de ahí parten con esa prueba, 20 minutos a full, todo lo que puedan dar. Y obviamente necesitan de un potenciómetro para poder medir la potencia. Entonces, una vez calculado ese FTP, uno lo que hace es trabajar 7 zonas, o delimitar 7 zonas, y cada una está separada por un porcentaje de ese FTP. Ahora, cuando hablamos de potencia, podemos trasladar las mismas zonas de la frecuencia cardíaca a las zonas de potencia. Es decir, estas 5 primeras zonas de la frecuencia cardíaca va a estar más o menos igual que las 5 primeras zonas de potencia. Pero ¿qué ocurre acá? De que va a haber 2 zonas adicionales, la 6 y la 7, que uno va a poder generar más fuerza a través del sistema anaeróbico,
que no se va a ver reflejado en la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque digamos en la zona 5, en la zona máxima de esa frecuencia cardíaca, uno está utilizando la máxima capacidad de oxigenación. Como les había comentado, las grasas y el oxígeno no es la única fuente de energía, sino también los glucógenos. Entonces pues por eso que aparecen esas dos últimas zonas en la zona de potencia. Entonces tenemos 5 y 7 acá. Como que hablándoles así en grosso modo, o digamos de manera simplificada, al inicio les había dicho una zona baja, una zona intermedia, una zona alta. Vamos a poner esa zona intermedia ahí en la zona 4. La zona 4, que se llama zona del umbral, y más o menos uno puede tolerar entre 20 y 40 minutos dentro de esa zona. Ya pasado ese tiempo, el cuerpo te va a decir, ¿sabes qué? Necesito un descanso y vas a tener que, digamos, parar o seguir manejando suavemente. Ahora, una zona más baja puede ser la zona 2, que le llaman la zona endurance o la zona de resistencia. ¿Qué trabaja ahí? Como les había comentado, mayormente el sistema aeróbico, y es eso, quema grasas. El cuerpo se optimiza a quemar grasas para poder generar energía. Pero sí, digamos la base, cuando hablamos de la base del ciclista, la parte fundamental del entrenamiento ocurre acá, en la zona 2. Y es más, la mayor parte del tiempo de entrenamiento se pasa en esta zona. Vamos al caso contrario, cuando hablamos de esfuerzo anaeróbico, ya hablamos por ejemplo de la zona 6. ¿Qué ocurre acá? Sí, de todas maneras se está quemando grasas, pero mayormente se está quemando los glucógenos. Obviamente se puede mantener ese esfuerzo por poco tiempo, normalmente 3 minutos, 5 minutos, depende de cada uno. ¿Y para qué es bueno entrenar estas zonas? Usualmente para escaladas cortas, de repente cuando uno se viene con una pendiente y de repente hay que ascender 50 metros o de repente, no sé, 200 metros de largo, algo así. Entonces, digamos, en vez de subirlo lento, subirlo a mayor intensidad, a una mejor velocidad y, digamos, hacer ese recorrido en menor tiempo. Entonces, ya les hablé de algunas zonas, las zonas pares, digamos la 2, la 4 y la 6. Pero ¿qué pasa con el resto de zonas? La 1, la 3, la 5 y la 7. Ok, la zona 1, se le llama zona 1 a zona recovery o recuperación. ¿Y qué ocurre acá? De que es la zona donde uno va tranquilo, no ocurre mucho esfuerzo. Como entrenamiento per se no va a haber ninguna mejora en general en cuanto al rendimiento. Entonces, ¿para qué se utiliza esta zona? Normalmente cuando uno hace un esfuerzo anaeróbico, o sea, de alta intensidad por un par de minutos, no puede hacerlo de manera constante. Entonces, ¿qué se hace? Se hace intervalos. Un esfuerzo anaeróbico y de ahí un momento de recovery. De repente 3 minutos de anaeróbico y de ahí 5 minutos de recovery. Es la zona 1 que les digo, la zona de recuperación. Y hace de repente 3 repeticiones de eso, 5 repeticiones de eso, dependiendo de cómo sea la serie que le toque. O en el otro caso, cuando uno de repente tuvo una salida de fin de semana muy larga, está con las piernas un poco adoloridas y necesita descansar, pero mantenerse activo, hace 1 hora a esa intensidad, la zona 1, y es esa salida famosa que le llaman soltar piernas. Zona 3, también llamada tempo. Es una zona muy interesante para trabajar. Normalmente los que hacen ciclismo de ruta pasan bastante tiempo acá. Es una zona donde se optimiza el tiempo de entrenamiento, 2-3 horas. Obviamente va a haber un mayor esfuerzo, pero digamos en tempo, digamos si es que son salidas rápidas durante la semana, funciona genial. Ahora, la zona 5, la zona de máxima oxigenación o la VO2 max, es la zona en la cual uno está utilizando, digamos, la mayor cantidad de oxígeno posible. En esa zona es donde se satura o se maximiza el uso del oxígeno para poder hacer que los músculos trabajen. Hacer un mayor esfuerzo sobre esa zona no va a consumir más oxígeno. Entonces, si uno quiere entrenar y, digamos, maximizar digamos, el consumo de oxígeno, esa es la zona ideal para hacerlo. Y último, la zona 7, que le llaman la zona neuromuscular. Son esfuerzos de alta intensidad, pero mucha alta intensidad. Entonces, normalmente son esfuerzos de 15 segundos, sí, de repente 5 a 15 segundos. Son estampidos de energía, algunos sprints, o de repente la gente de BMX que, digamos, tiene que hacer esos esfuerzos brutales para poder trepar las rampas, o también la gente de MTB que a veces viene una subida de 1 metro y tiene que darle con todo para poder pasarlo, ¿no? Entonces es eso, un sobreesfuerzo en un periodo muy corto. Entonces el tema de trabajar las zonas de entrenamiento, digamos, es muy útil porque nos ayuda
a entender cómo el organismo está funcionando y cómo dosificar, digamos, ese esfuerzo durante de repente toda la semana o todo el mes. Ahora, mucha gente que no tiene esas métricas se basa a través de las sensaciones, pero las sensaciones, como digo, son subjetivas. Por ejemplo, una zona 1 se siente como salir de paseo, como ir en la ciclovía, nos agita o hasta de repente un poquito menos. Una zona 2 se siente como que te va a costar un poco, sientes que hay cierto trabajo digamos, en tratar de movilizarte, pero todavía puedes conversar con la persona de al lado, digamos, te da el aire. Zona 3 de repente sí, vas a esforzarte un poquito más y de repente también te cuesta hablar. Entonces es como que si sales de zona 3 tienes otro ciclista acostado, pero como que te falta un poquito el aire y, digamos, puedes conversar, pero conversas así, agitado. En la zona 4 ya no te va a dar el aliento para poder hablar, no vas a querer hablar, simplemente vas a estar enfocado en tu pedaleo y vas a estar ahí dándole, ¿no? Y bueno, zona 5, ¿cómo se siente? Simplemente sientes de que le estás dando todo y que estás contando ya los segundos para que termine ese esfuerzo o ese periodo breve. Y que hablamos más o menos entre 3 minutos, un poquito más, un poquito menos, por ahí. Entonces les había explicado al inicio de que estas 5 zonas de frecuencia cardíaca están acorde a estas 5 zonas de potencia. No siempre. ¿Qué ocurre? Cuando uno no está en forma, cuando uno recién empieza y el organismo no está adaptado a esos esfuerzos físicos, ¿qué ocurre? De que va a haber lo que se llama un desacople, o es decir, estas zonas no coinciden. Y usualmente las zonas de frecuencia cardíaca van a estar un poquito más altas a comparación de las zonas de potencia. Es decir, si yo salgo a entrenar, digamos, con el potenciómetro y el potenciómetro me muestra una zona 2, probablemente mi frecuencia cardíaca esté en una zona 3. Entonces mi organismo va a requerir de más esfuerzo, de más trabajo aeróbico para poder cumplir con esa, digamos, con esa intensidad. Es decir, el corazón necesita trabajar más. Ahora, ¿cómo se mide? Dentro de Training Peaks hay 2 métricas, 2 indicadores. Uno que es el EF o el factor de eficiencia. ¿Qué mide? Mide esa desigualdad. Lo mide con un coeficiente. Cuando tiene el valor de 1, significa de que está haciendo el match. Es decir, de que más o menos van a la par. Alguien que todavía le falta trabajar el sistema aeróbico, ese valor puede estar más o menos 0.8, andando por ahí. A mí me ha pasado. Entonces la idea es de que ese factor de eficiencia mejore y más o menos esté dentro del valor 1. Y eso se utiliza para medir más que todo las salidas en zona 2, en zona 3. No se aplica para, digamos, zonas altas, 5 o 6, porque ese valor se va a disparar. Y por otro lado hay un coeficiente que es un ratio potencia sobre frecuencia cardíaca, y eso mide el desacople. Ahí, ¿qué ocurre? Usualmente cuando uno tiene una buena condición física, va a salir, digamos, al inicio del entrenamiento con, digamos, estas zonas más o menos igualadas. Al pasar el tiempo, pasa media hora, una hora, estas zonas automáticamente empiezan a desacoplarse o empiezan a, digamos, a salirse o desalinearse. Este desacople es normal en todas las personas que practican el deporte. Ahora, ¿cuánto debería desacoplarse? Ese es el tema. Normalmente 5% o menos es un buen indicador. Si está más del 5%, significa de que sí hay que seguir trabajando más la zona aeróbica. Y con esos indicadores nosotros sabemos si es que nuestro cuerpo, digamos, está bien entrenado, está optimizado para salir, digamos, a entrenar o de repente a vacilarse o competir o lo que sea. Y bueno, no quiero desplayarme más porque si no, se alarga este video. Entonces en YouTube van a encontrar algunos coaches, entrenadores o gente que sabe mucho más del tema, pero si se les estoy explicando así, digamos, de manera fácil, es para que me entiendan cuando les estoy explicando o hablando de las zonas dentro de los videos, ¿no? Y bueno, si les gustó obviamente este video, no se olviden ponerle su like, activen la campanita y a los nuevos pues suscríbanse. Y los espero o los veo en la siguiente salida, cuídense. Bueno, salida no, porque en realidad es una explicación acá, pero ustedes me entienden. Los veo en la salida. Cuídense. Bye.